el desarme es tal que tú ya no eres tú, eres la sombra de lo que tú eras. Es la primera mujer española en silla en correr la maratón de Boston como una atleta élite. Pues que a mí la silla me ha dado mucho más de lo que me ha quitado. Miraba a la gente de arriba a abajo y ahora estoy aquí sentadita y tengo que mirar de abajo arriba. Tú tienes que vivir tu vida y la silla de ruedas te va a acompañar, pero tú no te tienes que adaptar a la silla. La silla se tiene que adaptar a tu vida. Es que eso en atletismo solo tiene un nombre, que es maratón. Maratón. ¿Sabes lo que es tener Tokio cerrado? Para que 40.000 personas corran por el centro de Tokio. Eso es lo que yo quería. Y por eso empecé a correr, para llevarle por las calles de las ciudades más bonitas. Y escribí su nombre en mi silla de atletismo y empecé a correr. Y te dan el pistoletazo de salida y sales. Y en 42 kilómetros tú sabes la barbaridad de cosas que piensas. Piensas de todo, ¿eh? Como yo hay muchas. Pero, ¿dónde están? Es accesorio el continente y la forma, ¿no? Que el valor más preciado es la vida. Hoy tenemos con nosotros una invitada que tiene una historia realmente impresionante. La palabra que la define yo diría que es la valentía. Sí, valentía porque ha sabido enfrentarse a diferentes situaciones, ha sabido afrontar diferentes retos en su vida y bueno, es madre de 3 hijos y campeona de España, que ahora vamos a tocar ese tema también, campeona de España de 800 metros lisos, 1500 y 5000. Hoy tenemos con nosotros a Carmen Jiménez Abad y vamos a tener una entrevista que vamos, va a ser súper bonita porque la historia de Carmen no va a dejar indiferente a nadie, así que muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Carmen. Un placer, gracias por invitarme. La verdad que llevamos tiempo ya queriendo estar aquí porque llevamos hablando, lo comentábamos antes, desde noviembre, ¿verdad? Más o menos, y ha sido complicado ir cuadrando fechas, primero por tu parte, luego por la nuestra y por fin, pues, lo bueno se hace esperar, pero aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos, bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, lo primero que te queremos preguntar es empezar un poco hablando de tu historia, de pues quién es Carmen Jiménez, qué hay que saber de ti, de tu pasado, para entender pues la persona que eres hoy. Bueno, está muy bien planteada la pregunta, ¿no? Porque es que hay que saber para entender. Está muy bien. Y yo creo que lo que hay que saber es que, bueno, pues nací en Madrid en el año 1980, en un barrio complicado, en Puerta del Ángel, en un año complicado, los 80, y en una familia humilde, con bueno, mi abuela y mi abuelo, que fueron los que me criaron, porque bueno, pues, mi madre, como muchas personas en esa época, tenía problemas con la droga y bueno, pues, no estaba en disposición de cuidarme, ¿no? Entonces, pues, cuando nací, me cuidaron mis abuelos. En una casita muy pequeña de protección oficial, del IBIMA, de 47 metros cuadrados, que de hecho tuvo que ampliar el IBIMA porque se consideró infravivienda y tuvo que ampliarla a 20 metros más para que fuera legal. Y de ahí procedo, ¿no? Del barrio Puerta del Ángel, de una familia humilde, que decidieron llevarme a un cole de los varios que había en el barrio, pues eligieron el Colegio Cristo Rey y tuve la suerte de encontrarme con mis amigas, que lo siguen siendo, Elena, Ana y Patricia, y que junto con mis abuelos yo creo que fueron las que me salvaron, ¿no? Porque vi en ellas, como vi en mis abuelos, pues la generosidad, la bondad, el amor de quien te quiere bien, ¿no? Y a mí mis abuelos y mis amigas me quisieron muy bien y tuve siempre esa mano tendida. Y eso fue lo que yo creo que me salvó, ¿no? de unas circunstancias pues, que a priori pintaban un poco regular, ¿no?
mis amigas eran muy estudiosas y entonces, pues como el ser humano copia, pues yo copié esa conducta y me volví empollona como ellas. Pero nos lo pasábamos genial también. Estudiábamos mucho, pero luego salíamos y nos lo pasábamos fenomenal, ¿no? Y a las pruebas me remito que tengo ahora 43 años y seguimos siendo amigas. Entonces es una amistad que dura ya pues 37 años, aunque desde los 6 años que nos conocemos. Una amistad de verdad. Una amistad de toda la vida y es además un chaleco salvavidas, porque han estado siempre en las buenas, en las malas y en las regulares, ¿no? Por eso yo creo que lo que hace que se entienda mi historia es la gente que me ha querido y que me quiere tanto, porque ellos son verdaderamente los que me han hecho como soy, los que me han inculcado, ¿no? Unos sentimientos, unos pensamientos, unos valores que son los que me han salvado. En ese sentido, yo creo que Nacho y yo te entendemos bastante bien porque también somos amigos del colegio y además desde que somos muy pequeños. Sí, yo diría y aquí que nos tienen, ¿no? Quizá tercero de primaria por ahí, ¿no? Por ahí, sí. Sí. Bueno, sales del colegio, ¿no? Vas avanzando en tu vida y entonces, ¿qué es lo que te pasa? Que, bueno, te cruzas con una persona que te cambia la vida, ¿no? Sí, bueno, yo después del cole fui a la universidad, estudié en ICADE, Administración y Dirección de Empresas, y luego Ciencias Actuariales y Financieras, que era lo que me dedicaba, a consultoría actuarial en una multinacional americana. Y bueno, pues ahí fue donde me crucé pues, con un compañero, bueno, con el que tiempo más tarde inicié una relación. Y bueno, una relación que fue pues terrible desde el principio. Lo que pasa es que fue un terrible en progreso, ¿no? Donde los primeros matices y los primeros gestos de desprecio son sutiles y como estás enamorada, pues intentas darles otro matiz, piensas que no lo está diciendo en serio, que quizá bromea, que quizá no sabe expresarse bien, justificas porque yo no era capaz de asumir que alguien que te quiere, ¿no? te maltrate, ¿no? Y entonces, claro, va la violencia psicológica, emocional e incluso física, va aumentando, ¿no? Porque es como funciona. Va creando, ¿no? una confianza, va paso a paso, ganando terreno y desarmando a la persona. Y llega un momento en que el desarme es tal que tú ya no eres tú, eres la sombra de lo que tú eras, ya no tienes ninguna herramienta personal para defenderte y en ese momento ya puede hacer lo que quiera, ¿no? Cuando es algo físico lo vemos como muy fácilmente, ¿no? Cuando se ejerce violencia física se entiende como fácilmente la superioridad que pueda tener una persona sobre otra y se ven, ¿no? Las cosas físicas y parece como evidente que no te puedas defender, ¿no? Es, por ejemplo, un niño pequeño con un hombre grande y ves cómo se va a defender y te parece evidente que es la víctima y el agresor. Cuando esa violencia es de carácter psicológico y emocional, no nos resulta tan evidente y cuesta a veces entender y visualizar quién es la víctima y quién es el agresor. Pero es así, funciona igual que, podríamos visualizarlo igual que la violencia física, ¿no? Que llega un momento en que la víctima no puede hacer nada. Y no poder hacer nada físicamente está mal, pero no poder hacer nada emocional y personalmente es mucho más limitante, porque verdaderamente eso es lo que da fuerza a una persona, ¿no? Lo que es, no cómo es, ¿no? Y cuando te destruyen personalmente, estás completamente desarmada.
Entonces, bueno, pues fue un proceso progresivo de violencia psicológica, emocional, ¿no? Donde bueno, pues me destruyó y que culminó en un episodio ya de agresión física que fue que me tiró desde un tercer piso y sobreviví, obvio, con una lesión medular completa que implica pues el uso de una silla de ruedas, falta de movilidad y sensibilidad desde la lesión, ¿no? Pues obviamente un punto de inflexión en mi vida, pero que verdaderamente fue un renacer, ¿sabes? Y fue lo primero, hacerme consciente. Fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, pero sí que después del proceso me hice consciente de que lo más importante era lo de sobrevivir y vivir. Y yo hasta ese momento no era consciente del valor. ¿En qué momento tú fuiste consciente de esto que nos cuentas? O sea, ¿cuánto tiempo pasa desde que tienes la lesión? Pasaron meses. Sí, porque al principio todavía estás encerrada, ¿no? en el dolor, en la pena, en la rabia, y no eres capaz de ver con nitidez, no estás en buenas condiciones. Pero cuando ya va pasando el tiempo y eres capaz de aclarar los sentimientos y gestionarlos, en ese momento fue cuando me di cuenta del cambio de valores y el cambio de visión que suponía para mí todo lo que había ocurrido, ¿no? Enfrentarme a muchas cosas y a una lesión, ¿no? Que al principio me parecía pues súper limitante y me parecía como el final de la vida, ¿sabes? Era como una visión terrorífica de la discapacidad y de... Así que voy a hacer, ¿no? No puedo hacer nada. Y claro, esos pensamientos tan limitantes te impiden tener una visión clara de la realidad. Que puedes hacer, exacto. ¿no? Es un proceso, pero el proceso culmina, ¿no? Y terminas por hacerte consciente de que es accesorio el continente y la forma, ¿no? Que el valor más preciado es la vida en sí misma, es vivir y que no importa, es irrelevante vivir en una silla de ruedas o vivir de pie, vivir, no sé, cada uno con sus circunstancias, ¿no? Con una enfermedad, sin ella, con padres, sin padres, con trabajo, sin trabajo. Muchas veces nos centramos en lo que no tenemos y ponemos ahí el foco de atención y perdemos la relevancia de lo que sí tenemos más importante, que es la oportunidad de vivir y que además no es eterno. Lo damos por hecho. O sea, aquí estamos unos cuantos haciendo esta entrevista tan bonita, presumiendo y asumiendo que mañana a las 6:45 en mi caso suena el despertador y empieza otro día. Y eso será o no. Será o no. Entonces hay que hacerse conscientes de eso para darle el valor a este momento que tiene, porque es una oportunidad estar aquí juntos, hablando, sintiendo, pensando, y nos la ha dado la vida. Si cualquiera de nosotros hubiera fallado en ese encadenado de la vida, esto no estaría dándose no ahora sería mismo. así. Aquí habría, en vez de Carmen, otra persona, en vez de Nacho, ¿no? Sería, pero no sería lo mismo. Por eso es la relevancia, ¿no? de cada momento y de la vida en sí misma. Yo creo que eso es una mirada radical, completamente diferente a lo que se ve hoy en día. Y de hecho, o sea, pienso que necesitas una mirada así para poder afrontar algunas situaciones, ¿no? Sí, es que, claro, si no te haces consciente de esas cosas, ¿cómo vives? Lamentablemente hay mucha gente que vive así, o sea, de otra forma, ¿no? Te quiero decir, centrados en cuestiones muy negativas y que son
negativas, sobre todo para ellos y ellas mismas, ¿no? En lo que no pueden, en lo que no tienen, en lo que no. Pero a todos los niveles, o sea, es que hay gente que hace una tortilla de patatas, se le quema y ya es el drama, ¿sabes? Y ya se monta el drama en la casa y ya esa noche todos discutiendo en casa porque se saca mal la tortilla. Te quiero decir que desde eso hasta cosas que puedan parecer más trascendentes, pero es que verdaderamente yo no creo que se pueda cuantificar los problemas o las circunstancias de las personas. Es que eso es algo subjetivo y personal. Si a ti se te hunde el mundo porque se te quema la tortilla, pues quizá es para hacértelo ver, pero habrá que respetar que a esa persona, en su mundo interior, se le cae el cielo si se le quema la tortilla. ¿Quiénes somos los demás? Podemos hacerle entender, ¿no? Pero te quiero decir, como el que pierde un trabajo y se hunde, el que le deja a la mujer o el marido y se hunde y es el fin. Pues hombre, todos tenemos circunstancias en la vida pues que a priori pues pueden parecer que no sean las más positivas, pero es que tenemos que ver más allá y darnos cuenta de que primero estamos vivos. Eso nos da la oportunidad para cambiar eso que nos ha ocurrido. El marido que nos ha dejado, la tortilla que nos ha quemado, la enfermedad que no sé qué, porque tenemos un día más para hacer otras cosas. Y que además eso, ¿por qué necesariamente tiene que tener consecuencias negativas? ¿No? Teñimos de oscuridad y de negro circunstancias por prejuicios, ¿no? O sea, ¿por qué una enfermedad, por ejemplo, o un despido es negativo? Pues te puede producir en ese momento desazón, tristeza, nerviosismo, pero ¿a ti quién te dice que ese despido no es el que te abre la puerta a una oportunidad laboral increíble o a una vida increíble o a conocer a no sé quién o a hacer no sé qué gracias a ese despido, ¿no? O gracias a que te deja una persona o gracias a, ¿no? Entonces, no es a pesar de, ¿no? Es, cuando me han entrevistado a veces o se lee tal, a pesar de su discapacidad es campeona. No. Gracias a mis circunstancias, las que sean, yo soy lo que soy. Y las cosas a lo mejor que puedan parecer más negativas que me han ocurrido, es que no es, tenemos que poner el negativo o el positivo, sino que son los matices de, habrá sido un hecho que me haya podido producir dolor, tristeza, pero ese hecho, luego me ha abierto una oportunidad a otras cosas increíbles, ¿no? Y eso es lo que yo creo que le falta a veces a algunas personas, que es conectar con eso, ¿no? No centrarte en el hecho negativo que tal y tildarlo de negativo, sino entender que eso, que en ese momento te puede estar costando y resultando difícil, puede ser una puerta a una vida o a unos sentimientos o a unas experiencias increíbles, ¿no? Dale esa oportunidad a la vida, dátela a ti mismo. No te pares en me han echado del trabajo, qué desgraciado soy. No, dale la oportunidad a la vida y tú ayuda a la vida a que ese despido sea una puerta, ¿no? A algo increíble. ¿Por qué no va a ser así? ¿Por qué tienes que ser desgraciado por las cosas que te pasan? Porque sí, yo creo es totalmente, o sea, hay mucha gente que simplemente pone el foco, como tú decías, en lo que no tiene, y hay eso, el problema que ocasiona, ¿no? Es que no te deja ver todo lo que sí. Entonces parece que eso te ciega y ya eres un infeliz o tu vida no tiene sentido por una carencia, lo que sea, ¿no? Que a lo mejor dices, me han echado del trabajo, comentabas. Pues a lo mejor es a priori una situación mala, pero dices, oye, tienes una familia detrás que te quiere, que te ama, que te apoya, que está contigo incluso en esa situación que no es agradable y no lo sabe ver, ¿no? Entonces, darle esa vuelta, ese giro de tuerca a la realidad que uno vive, cambia todo, ¿no? Todo tiene una cara y una cruz, ¿eh? Tú lanzas una moneda y tiene cara y cruz, ¿sabes? Pero es que pasa con todo en la vida. Todo tiene una cara y una cruz. Nada ni nadie es bueno ni malo
O sea, todo tiene matices, ¿sabes? Todo tiene matices y basta voltear la moneda para ver el otro lado, ¿sabes? Entonces todos tenemos aspectos buenos, aspectos malos. Y volviendo a tu etapa de recuperación en la que tú ya estabas mentalizando y un poco, bueno, haciendo ese proceso del que hablabas antes, que al principio estuviste en el Hospital de Toledo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo fue ese proceso hasta que...? Pues mira, yo guardo unos recuerdos bastante malos del Hospital de Toledo, porque al menos la visión que tenían entonces, ¿no?, sobre las lesiones medulares y sobre estas circunstancias era muy diferente a como yo luego he vivido, ¿no? Porque era como, bueno, ahora tu vida es en silla de ruedas, ahora tú tienes que cambiar tu vida y adaptarte a la silla de ruedas. Yo creo que eso no es así. Tú tienes que vivir tu vida y la silla de ruedas te va a acompañar, pero tú no te tienes que adaptar a la silla. La silla se tiene que adaptar a tu vida, ¿sabes? Y si hay un escalón, pues se tiene que adaptar a tu vida y habrá dos amigos, dos amigas que te ayuden a subir el escalón o lo que sea, ¿no? Pero allí la visión era, ahora estás en una silla. Entonces, ahora como estás en una silla, pues te vas a poner una ropa adecuada para una silla, según lo que ellos consideraban adecuado, ¿no? Algo que ellos pudieran ponerte y quitarte fácilmente, porque ellos te vestían y te desvestían, ¿no? Entonces, claro, yo de repente, o sea, en mi casa me tuvieron que comprar ropa, porque es que, claro, yo solo tenía tacones y de 10 centímetros. Entonces, claro, cuando llevó mi tía la bolsa al hospital, los enfermeros ojipláticos como diciendo, o sea, ¿sabes? ¿Qué hacemos con esto? Yo hacía deporte, entonces pues, mi tía llevó mi ropa de deporte, pues un top, un short, y claro, los enfermeros, las enfermeras decían, pero... Y claro, yo en ese momento pues, acepté, ¿no?, las normas, pero me descoloqué, ¿no? Porque yo me veía vestida y yo no era yo. Estaban empeñadísimos en cortarme el pelo. Y yo, pero claro, a ellos les dificultaba mucho que yo tuviera esta melena tan larga. Y yo, es que, o sea, ¿pero por qué me voy a cortar el pelo? Es que, Carmen, esto es una molestia, es que esto, claro, Carmen, tal. Claro, yo no entendía nada, ¿sabes? Entonces, claro, eso a mí me costó mucho. Por ejemplo, siempre cuento una anécdota. Ellos te medican directamente, tratamiento antidepresivo y ansiolítico. A mí me despertaban a las 12 de la noche, me despertaban para darme una pastilla para dormir. Fue un poco... Y que yo decía... coherente, ¿no? Claro, digo, mira, es que estoy dormida. No, te tienes que tomar esta pastilla. Digo, ¿por qué estoy dormida? No, ha dicho la psiquiatra que te tienes que tomar la pastilla para dormir. Digo, pero sí que estoy durmiendo. Bueno, ya no. Claro, o sea... Porque me has despertado. Entonces, Habría traído antes. Claro, en cuanto me permitieron salir los fines de semana del hospital, una estancia de muchos meses que estuve en el Hospital de Toledo, 6 o 7 meses, y llegó un momento en que me permitían salir los fines de semana para ir como aclimatándome a la vida real, ¿no? Y cuando me permitieron salir los fines de semana, pues lo primero que hice, aparte de denunciar, fue buscar opiniones alternativas de los diferentes profesionales que estaban involucrados, ¿no?, en una lesión como el mía, pues fisios, psiquiatras, psicólogos, urólogos. Y claro, me acuerdo que fui a ver a un psiquiatra que me recomendaron y me ve el psiquiatra. Y estoy un rato hablando con él y tal, y ya cuando termina la consulta me mira y me dice, yo no me tomaría nada de lo que te están dando y yo te voy a recetar un libro. Digo, pues muy bien. Y me recetó un libro. Pues digamos como El poder de la enfermería o algo así. Me lo leí, lo tengo en casa. Entonces el psiquiatra me recetó un libro y me dijo, no te tomes nada de esto. O sea, en tu caso concreto, pues no tiene sentido. Los fisios igual, en el Hospital de Toledo se dedicaban a trabajar el tren superior, brazos, tronco, tal.
Claro, los fisios neurológicos, ¿no?, especializados en lesiones neurológicas, te dicen, tú los brazos los estás trabajando todo el día. Esto no lo tienes lesionado. Lo que tienes que trabajar es lo que tienes lesionado, ¿no? El tren inferior. O sea, hay que trabajar la bipedestación con apoyo de los fisios, hay que trabajar la estimulación plantar, la estimulación de las conexiones, ¿no? Porque la médula está desconectada, pero no, o sea, siempre hay algo de información que sube o baja y se trata de estimular eso, aunque no sea funcional, aunque no te haga ponerte de pie ni dar patadas, pero sí que el estímulo se siga produciendo, ¿no? Es que la visión era completamente distinta a la que había en el hospital, ¿no? Y ahí fue donde yo fui un poco abriendo los ojos otra vez al mundo, ¿no? De decir, bueno, es que, o sea, soy yo, con silla o sin silla. Y entonces, pues, traer una silla, pero pues me puedo vestir como quiera, me puedo peinar como quiera y puedo hacer lo que quiera. Lo que quiera. Claro, ¿sabes? Entonces, claro, fue un proceso, porque al principio, ¿no?, desde el desconocimiento, si no sabes y tal, te van conduciendo por un camino y, bueno, si te lo crees, que eso es la pena, ¿no?, que muchas veces es lo que intentamos, pues, visibilizar, ¿no?, también, o sea, porque al final los referentes son necesarios, porque como yo hay muchas, pero ¿dónde están? Porque vosotros habéis visto, no sé, en el supermercado haciendo la compra una madre como yo ahí en la silla metiendo los plátanos y la leche en el carrito. Y te has encontrado una como yo en el cine llevando a sus hijas a ver Migración, un viaje patas arriba. ¿Y dónde están esas mujeres, esos hombres? Pues, o sea, hay muchísimos. Solo te tienes que ir al Hospital de Toledo y ver todos los que hay. Hay muchísimos. ¿Dónde están? Porque se han creído que son diferentes y que están limitados. Y eso no es así. Las limitaciones no te las pone una silla, en este caso, o una enfermedad, o una... No. Las pones tú mismo. Exactamente. Las limitaciones son las que tú te crees en base a tus circunstancias. Y si tú te quieres creer que por ser moreno ya no vas a encontrar trabajo, no te preocupes que no vas a encontrar trabajo. Porque tú te crees que estás limitado por ser moreno. Y no vas a encontrar trabajo. O yo por ser lo que sea, no voy a conseguir no sé qué. Pues si tú te lo crees, ya verás cómo no lo consigues. Pero es que, o sea, ¿dónde está? Que yo entiendo que desde fuera, pero estos son los prejuicios, ¿no? Se pueda pensar que una silla limita. Es que a mí la silla me ha dado mucho más de lo que me ha quitado. Para un bordillo que me encuentre, no sé, es que no... ¿Sabes? Siempre hay alguien dispuesto a echarte una mano rápidamente, no tienes ni que pedir ayuda. Y sin embargo me ha dado una visión de mí misma y de los demás mucho más valiosa de la que tenía antes, donde yo, que mido 1,70 y me ponía tacones de 10 centímetros, miraba a la gente de arriba a abajo, literalmente, de arriba a abajo. Y ahora estoy aquí sentadita y tengo que mirar de abajo arriba. Pues es así. A lo mejor estoy en el sitio donde tengo que estar. ¿Sabes? A lo mejor estoy en el sitio donde tengo que estar. Y yo de abajo arriba, pues a lo mejor es mejor que esté ahí que no de arriba abajo. Desde fuera se le da un matiz que no es real, ¿sabes? O sea, hay gente que está muchísimo más limitada que yo. Y ya no solo por cuestión física, sino por cuestión mental y emocional. Es así como se limita el ser humano, con la mente, ¿sabes? Y eso es lo que te limita, tu pensamiento y tus sentimientos. El miedo, por ejemplo. El miedo sí que es paralizante. En relación con esto, yo te he escuchado hablar que tú supiste transformar ese miedo que en algún momento has podido sentir en algo que en lugar de que te paralice, te ayude y te ayude a detectar otras situaciones o avanzar.
¿Cómo has hecho eso? Sí, el miedo al final es la secuela, no son los golpes, no, es el miedo. Y el miedo generalizado. Porque si quien tú crees que te quiere te hace daño, el pensamiento es entonces quien no me quiere, ¿qué me va a hacer? Entonces cualquiera puede hacerme mucho daño. Eso da miedo. Y eso limita, porque el miedo sí que paraliza. Y no puedes ir así por la vida pensando que cualquiera te va a hacer daño, porque entonces estás paralizado, ¿no? Yo lo que he hecho es acotar el miedo. No tengo miedo a todo, en todo momento y a todas las cosas. Lo tengo acotado y aceptado, identificado como un mecanismo de defensa. O sea, yo cuando me asusto es por algo. Si alguien me habla de no sé qué manera, o si alguien se dirige a mí, o si alguien me trata, o si alguien... y yo me asusto, es por algo, ¿sabes? Y lo identifico claramente. Y para mí es un mecanismo de defensa que me permite alejarme de situaciones tan dañinas como las que ya he vivido en el pasado, ¿sabes? Uno también va desarrollando herramientas para superarlo en ciertas situaciones, ¿no? Porque al final, como tú dices, hay que ser capaz de acotarlo, ¿no? Decir, bueno, puede que tenga miedo y tenga sentido este miedo ahora mismo, o puede que no, ¿no? O sea, eso también a mí me parece importante, ¿no? Tener esas herramientas para diferenciarlo. Sí, es así, eso es lo que yo he hecho, acotarlo, pero respetarlo, ¿sabes? Es decir, es que cuando me asusto es por algo, ¿sabes? O sea, yo no me asusto, no sé, con una película de Alfred Hitchcock, ¿sabes? Me asusto cuando alguien me desprecia, cuando alguien me humilla, cuando alguien me grita, cuando alguien no me trata bien. Me asusto. No me asusto, ¿sabes? Cuando veo cruzar a un gato negro por delante de mí. Mirando la otra cara, en plan, un poco la cara de el optimismo, la alegría, ¿no? Eso, que también te he oído hablar un poco de ese tema en alguna entrevista. ¿Eso cómo lo gestionas? ¿Cómo importante es? A ver, el optimismo es importante, la sonrisa, ¿no? Es que es como un imán, te quiero decir. En general, yo creo que a todos lo que nos acerca, ¿no? Es eso, ¿no? La alegría, la ilusión, ¿no? La gente que por sistema vive en el duelo, en la tristeza, no nos resultan no tan agradables. Eso no quiere decir, ¿no? Porque claro que hay momentos en la vida donde hay que estar triste y estás triste, y claro que sí, pero no se puede vivir en la amargura por sistema, ¿sabes? Hay que seguir, hay que intentar, ¿no? Pues sonreír, disfrutar, ¿no? Y vivir, me gusta la expresión razonablemente feliz, que es lo que... ¿Eres feliz? Pues no sé, pues razonablemente feliz, porque quiero decir que yo también me enfado, a mí también me pasan cosas, a mí también hay gente que pues, a veces me trata mal, o yo qué sé, o yo hago cosas mal y me enfado conmigo misma, y entonces pues soy feliz, pues razonablemente, porque lo que sí es que luego, después de estas cosas que a lo mejor no son tan, ¿no? Tengo la capacidad de rehacerme, de repensar y decir, joder, pues que le den, ¿sabes? Pues si no tal, pues ala, ahí te quedas. Y voy a otra cosa, ¿no? Claro, a otra cosa, mariposa, que tampoco es una persona, ¿no?, tan importante en mi vida o lo que sea. O te sale mal una carrera, pues joder, pues sí, estás enfadado unos días, pero luego pues venga, ves pues la he disfrutado, tal, venga, vamos a otra cosa, ¿no? Entonces hay que seguir, porque no se puede vivir anclado en la pena, ¿no? Es que cuando yo era pequeña, no sé qué. Ya, bueno, sí, pero hay que seguir, ¿sabes? Y bueno, relacionado con el tema deportivo, te queremos preguntar que cómo te das cuenta que en el deporte tú tienes un propósito y que en ese punto pues tiene mucha influencia
tus hijos, entran tus hijos en escena. ¿Cómo es ese punto de tu vida en el que decides empezar con todo lo que estás haciendo a día de hoy, que es impresionante? Pues cuéntanos un poquito. Bueno, mira, yo empecé a correr de forma, o sea, al principio no profesional, pero que me condujo luego al ámbito profesional, pero empecé a correr ya después de mi lesión. Yo antes hacía deporte, pero no de carácter profesional. Y yo empecé a correr después de la lesión, pues a raíz del nacimiento y fallecimiento de mi hijo Bruno, ¿no? Un parto prematuro el 4 de septiembre del 2018. Bueno, pues me puse de parto, avisé a los servicios de emergencia. Hasta en 4 ocasiones dijeron que mandaban servicios de emergencia, pero no. Cuando llegaron, habían pasado 62 minutos. Mi hijo había nacido entre medios de esos 62 minutos y un bebé con 34 semanas. No tiene la maduración pulmonar, no estaba perfectamente, mucho más grande que su hermana Valentina, nació muchísimo más grande, el doble, pero con 34 semanas no puede respirar por él mismo, necesita que le ayuden a algo tan sencillo como respirar. No nos ayudaron, mi hijo murió, yo estuve cerca y eso lo cambió todo, ¿no? Yo le había dado mucha importancia a lo de vivir, porque claro, sobreviví, ¿no?, a una agresión y valoré la vida. Y pensé que vivir era lo más increíble. Y mi hijo Bruno me hizo consciente de que vivir pues está bien, pero a veces vives 8 horas, más 34 semanas, como fue su caso, y que lo más importante era el amor, ¿no?, tan profundo que nos unía y que permanecía mucho más allá de ese momento en el que ya mi hijo dejó de latir su corazón, ¿no? Yo le quiero igual que a sus 2 hermanas y por lo tanto se merece lo mismo que ellas, ¿no? Y entre otras cosas se merecía la oportunidad de vivir de otra manera. Yo me sentí responsable como madre de que viviera, de que recorriera las calles, igual que las recorro con sus hermanas de la mano, pues que él también estuviera en la calle. Y por eso empecé a correr, para llevarle por las calles de las ciudades más bonitas, ¿no? Y escribí su nombre en mi silla de atletismo y empecé a correr. Y claro, con ese motor pues conseguí correr mucho y llevarle a muchos sitios, que es lo que los dos queremos en realidad. Estar juntos por muchos sitios del mundo y ser conscientes de que la vida de todos tiene un sentido, ¿no? Y que además no se puede cuantificar ni en días, ni en horas. Mi hijo Bruno vivió solo 8 horas fuera de la tripa de su madre, pero yo le quiero tanto como a sus hermanas. Y su vida es tan importante como la de sus hermanas. Y él puede hacer grandes cosas igual que sus hermanas. Y yo solo soy, pues, lo que somos las madres, pues las herramientas para que los niños, mientras que ellos no pueden hacerlo por sí mismos, pues nosotros les ayudamos, ¿no? Mis hijas no pueden hacerse la cena sola, pues se la hago. Mis hijas no pueden ir conduciendo al cole, pues yo las llevo. Soy un soporte de lo importante que son ellas. Yo solo las ayudo temporalmente, hasta que ellas lo puedan hacer. Pues mi hijo Bruno es igual, ¿no? Yo solo le ayudo en lo que él no puede hacer solo, ¿no? Y yo le pongo la cara y le pongo la fuerza a lo que él no puede hacer por él mismo, pero que es él el que lo hace. Me parece increíble y como hablas de la maternidad, como viéndolo como algo de lo que sacas fuerza, ¿no? Y algo que es tuyo y que
Sobre todo, además, comparándolo con cómo se ve muchas veces por ahí, ¿no? Que se ve un poco como un inconveniente o un problema, ¿no? Es que yo creo que de las cosas más poderosas que podemos hacer las personas es hacer felices a los demás, cuidar a los demás y provocar la sonrisa en los demás, ¿no? Y cuando tú ves eso, y en los hijos se ve, ¿cómo explicar, sabes? O sea, que es egoísta por mi parte, o sea, es egoísta, ¿sabes? Porque yo me llenan todo, ¿no? Lo recibo todo de ellas y de él, ¿no? Lo recibo todo. Entonces, yo, ¿qué hago? Hago cosas logísticas, ¿sabes? Pero que permiten que ellos sonrían, ¿sabes? Y que ellos sean felices. Y cuando yo veo a mis hijos felices, ya he hecho lo que tenía que hacer, ¿sabes? Es que eso es lo más importante que puedes hacer en la vida, hacer a la gente feliz, tenderles la mano, ¿sabes? Que tengan la seguridad. Yo se lo digo a mis hijas, ¿no? O sea, yo voy a estar siempre, 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 no os preocupéis. Yo voy a estar siempre. Lo que hagáis, bueno, malo, regular, lo que penséis, siempre. Porque no, mi sentido de vida, ¿no? Es vuestra felicidad, es vuestra integridad, ¿no? Es que no hay nada más. Pero es que lo tienes que experimentar, lo tienes que sentir. Porque cuando tú sientes que has hecho feliz a alguien y que has cuidado, que has protegido a alguien, no hay dinero, no hay puestos, no hay tarjetas de visita, no hay viajes, no hay, yo qué sé, ¿sabes? La motivación que puedas buscar o que algunas personas puedan buscar, ¿no? Yo en la vida seré feliz cuando me compre un BMW o yo qué sé, ¿no? Seré feliz cuando vaya de viaje a las Maldivas. Sí, parece que siempre está condicionada a que te sucedan cosas o a que hagas cosas, ¿no? Y a veces es simplemente el hecho de lo que tú dices, ¿no? Es que estoy aquí y mira también las personas que tengo y un poco lo que veníamos diciendo al principio de mirar el lado bueno de la moneda, ¿no? Podríamos decir y bueno, y entonces con este propósito de recorrer todas las calles del mundo y de llevar a tu hijo Bruno allá donde tú vas, es lo que te ha ido haciendo recorrer literalmente todo el mundo, ¿no? O sea, es que nos has estado contando de los maratones. Yo creo que es chulo que lo cuentes tú ahora un poco porque cómo es el proceso de prepararte para un maratón y qué maratones has recorrido, has corrido y bueno, eso. Bueno, pues al final yo empecé a correr, ¿no? Y al principio pues empecé a correr en pista, ¿no? Y los campeonatos de España que se celebraban eran en pista, eran pues las distancias de pista, 100, 200, 400 metros, la velocidad, y luego pues 800, 1500, 5000 para el medio fondo, el fondo, ¿no? Y eso es lo que en un principio hice, ¿no? Porque es lo que estaba como al alcance, ¿no? Pero la pista era una pista y yo quería ir por la calle. Entonces yo quería correr por la calle y digo, pues si la gente corre por la calle, pues yo también, ¿sabes? Y las carreras normales son por la calle, ¿no? Pues yo también. Entonces que mi entrenador me miraba como diciendo, madre mía, la que me ha caído encima, ¿no? Y además yo le dije, digo, y yo no quiero carreras, yo quiero las carreras en las ciudades más bonitas. Es que eso en atletismo solo tiene un nombre, que es maratón. Maratón. Cierran las ciudades más bonitas del mundo, Tokio, Londres, Nueva York, Chicago, las cierran. ¿Sabes lo que es tener Tokio cerrado? Para que 40.000 personas corran por el centro de Tokio. Eso es lo que yo quería. Y entonces se lo dije a mi entrenador, digo, los 100 metros están bien, pero yo quiero 42 kilómetros en las ciudades más bonitas. Y lo empezamos a preparar.
Y bueno, un proceso complicado porque pues, la primera silla que tuve no estaba bien hecha y frenaba, ¿no? Los metros, a medida que avanzabas metros, en vez de ganar inercia, esta se frenaba. Y entonces pues tuve que pasar una temporada y media en distancias cortas porque no podía correr físicamente más de 100, 200 metros. 100, 200 metros, es que corro 42 kilómetros. Entonces, bueno, pues fue el proceso de Estados Unidos, buscar la otra silla. Porque las sillas se hacen fuera. Claro, las sillas, que son las zapatillas de correr, se hacen en Estados Unidos, en Inglaterra o en Japón, no hay más. Entonces tienes que ir allí para que te hagan las zapatillas. Gastarte 6.000 euros, que las Nike son caras. Pues estas, más. Y luego el viaje y demás. O sea, eso no hace nadie. No es accesible para todo el mundo. No es accesible. Claro, yo tenía el firme propósito de llevar a mi hijo y dentro de mis posibilidades, con esfuerzo, hice todo lo posible por cumplir con ese propósito que era llevar a mi hijo. Claro, no era fácil, la logística, no era fácil, o sea, ponerte las zapatillas. Pues que te tienes que poner las zapatillas y luego te tienes que preparar para correr 42 kilómetros y luego los tienes que correr. Pero es que en este caso, ponerte las zapatillas ya es complicadísimo. Es complicadísimo ponerte las zapatillas. Una vez que tú te las pones, tú tienes que empezar a prepararte. 42 kilómetros no se corren... A la mañana siguiente me levanto y corro 42 kilómetros. ¿Con cuánta antelación se prepara? Lo normal es en torno a 4 meses, 3-4 meses para preparar un maratón. Ya luego a medida que vas teniendo una experiencia, un nivel y partes de un punto más alto, pues en torno a 8-10 semanas, 2 meses y medio, para cada maratón. Específicamente una preparación progresiva donde vas aumentando volúmenes de entrenamiento, kilómetros semanales que haces para alcanzar las cargas de entrenamiento necesarias para poder correr esa distancia, ¿no? Combinado con mucho trabajo de gimnasio, de fuerza, movilidad y bueno, los fisios, todo el tema de nutrición, el descanso. O sea, es un tema, pero como cualquier deporte, el rendimiento además, ¿sabes? Ningún deporte de rendimiento es sencillo. De hecho, el rendimiento es insano. O sea, es insano, claro. Ya es poner el cuerpo al límite para conseguir las máximas prestaciones y que son ya, ¿no? Pues eso. Pero, bueno, yo tengo claro por qué lo hago y para qué lo hago y entonces, pues lo hago con todo el cariño. Y bueno, pues conseguí debutar en la Maratón de Sevilla. Pues va a hacer ahora ya 2 años, este febrero, que iré por tercera vez a la Maratón de Sevilla y fue la primera que corrí, ¿no? Que fue la que grabó el equipo de Movistar, la gente de Informe Plus, ¿no? Que se enteraron de que había una loca que iba a correr en silla una maratón y dijeron vamos a grabarlo, que esto nos va a dar contenido. Y se vinieron y yo, claro, estaba muy tranquila en la línea de salida de mi primer maratón con un tío subido en una cámara, en una moto, con no sé cuántos cámaras y fotógrafos acompañándome los 42 kilómetros. Yo iba súper relajada pensando, bueno, no te preocupes, que aunque hagas el ridículo, esto no va a quedar grabado para la posteridad, ¿sabes? Pero, bueno, fueron muy cariñosos, la verdad, y muy tal, y pude correr esos 42 kilómetros. Y fue mi primera maratón, ¿no? Y bueno, pues a raíz de ahí, que lo hice pues razonablemente bien para ser el debut y tal, o sea, pues mi entrenador estaba muy contento, era un tema tal, que estaba muy bien, creo que lo puedes hacer mucho mejor, ¿no? Fui a disfrutarla, ¿no? Creo que lo puedes hacer mucho mejor. Pero hay que prepararte bien, es un camino largo y bueno. Y eligieron la Maratón de Valencia. O sea, Sevilla es en febrero y Valencia se disputaba en diciembre. Y bueno, pues empezamos a preparar la Maratón de Valencia y la verdad es que la preparación iba muy bien, estaba en muy buenas condiciones y en septiembre estaban puntos muy buenos y aún faltaban pues 3 meses, ¿no? Para la maratón casi. Con tan mala suerte
de que en una caída, vamos, en un movimiento tonto me caí y me fracturé la tibia. Joder. 9 semanas escayoladas. Me quitaron la escayola, de hecho, 3 días después de la maratón de Valencia, que obviamente no pude correr. Y entonces, ¿cuál era la siguiente maratón que volví a ver en el calendario? Otra vez, Sevilla, porque había transcurrido ya un año entero desde el debut. Así que ya el año pasado, porque ahora ya es el año pasado, en el 2023, volví a correr en Sevilla, la que era mi segunda maratón, y era en el mismo recorrido, ¿no? Ahí lo hice, bueno, de hecho es mi marca personal, la tengo ahí, en la segunda Sevilla, y entonces, bueno, pues creímos que podía hacerlo aún mejor, siempre el ser humano cree que puede hacerlo mejor, y pues nos iniciamos para prepararnos, ¿no? para una maratón que hay en Estados Unidos que es muy rápida, la maratón de Duluth, en Minnesota, y que era en junio, ¿no? Pero ahí pues se mezcló un poco la parte deportiva con la parte sentimental y ¿no? el que yo quiero llevar a mi hijo y que yo quiero correr maratones. Entonces empezaron a ofrecerme que corriera a Barcelona, que corriera a Madrid, y a mí me costaba decir que no, ¿no? Y mi entrenador me veía y me decía no, lo me decía no. Pero luego veía la parte emocional y decía, te entiendo, o sea, es que al final es tu decisión. No es lo que deportivamente Aconsejable. te aconsejo para llegar a junio bien a esa maratón. Y entonces yo corrí, en febrero hice Sevilla, en marzo hice la maratón de Barcelona y en abril hice la maratón de Madrid, que es terriblemente dura porque Madrid tiene muchas cuestas y es muy complicada, es una maratón muy dura, y me lesioné en la maratón de Madrid, una protusión discal, me pinzó el nervio braquial del brazo, de los esfuerzos, ¿no? De las subidas, me pinzó el nervio y estuve con el brazo izquierdo pues casi, o sea, como unos dolores terribles y casi sin fuerza durante muchos meses. Entonces no pude correr la maratón de Duluth en junio. Organizamos un meeting internacional paralímpico desde nuestra fundación, el primero que se organizaba en Madrid. No pude correr en el propio meeting que organizamos nosotros porque estaba lesionada. Pero bueno, pues me he ido recuperando y entonces, bueno, pues me vi en condiciones de correr en la temporada de otoño otras 3 maratones. Había hecho 3 en primavera y afrontar 3 en otoño, que no sabía porque tenía la incertidumbre de si esa lesión, que al final se había producido una protusión, o sea, una irritación, ¿no? En las cervicales, una inflamación que pinzaba el nervio, y esa inflamación se había producido por un sobreesfuerzo. Entonces tenía el miedo de si otra vez otro sobreesfuerzo iba a provocar nuevamente la lesión. El osteópata que me ha llevado durante todo este tiempo las lesiones me decía, no te preocupes, Carmen, eso no va a volver a ocurrir, no te preocupes. Pero claro, yo tenía que ver para creer, ¿sabes? Y yo decía, verás que me vuelvo a lesionar. Y bueno, pues pude correr las 3 maratones en 3 continentes en 3 meses. Hice en septiembre Berlín, en octubre Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y en noviembre Oita, en Japón. Y afortunadamente no me he lesionado. Por lo tanto, bueno, pues ya me he demostrado que soy capaz, ¿no? De resistir esa intensidad de competiciones y demás. Y bueno, pues ahora me falta pues avanzar, ¿no? Para hacerlo. Y hoy te han dado una muy buena noticia. Y hoy me han dado una muy buena noticia. Bueno, me habían anunciado la noticia, que era que participaba como élite en la maratón de Boston, y hoy lo ha hecho pública la propia organización de Boston, ¿no? Y va a ser la primera mujer española en silla en correr la maratón de Boston como una atleta élite. Así que pues me ha hecho mucha ilusión ver cómo la organización lo publica, ver mi nombre junto con el resto de la élite internacional, porque al final lo que representa, ¿no? Es mi hijo, y que mi hijo está llevando sus huellitas en muchas partes del mundo y que mucha gente va a tenerle presente y que a través de eso que hacemos ayudamos a muchas personas, ¿no? Pues enhorabuena. Muchas gracias. ¿Y entonces esto cuándo es?
Pues mira, yo esta temporada tengo previsto correr otra vez Sevilla, Vale. ya es un clásico en el calendario, el 18 de febrero. El 15 de abril corro la maratón de Boston y, si Dios quiere, y este año no me lesiono ni pasa nada, la tan apreciada maratón de Duluth, que aspiraba a correr y a hacer una buena marca el año pasado, pues la correré este año en junio. Y luego en la temporada de otoño no tengo todavía, claro, ni confirmado, pero creo que podré correr la maratón de Sydney, que podré volver a correr la maratón de Ciudad del Cabo, y luego la última tengo duda de cuál correr. No quiero gafarla, así que esa me la guardo en secreto, espero que sea una sorpresa. Tengo ilusión en un par de ellas, a ver si consigo entrar en alguna de ellas. Y todo esto te ha llevado también a ser un poco esa cara visible del deporte adaptado. Sí, al final hemos visto lo complejo que es el deporte paralímpico, especialmente el deporte para las personas con discapacidad física, por el tema de los recursos materiales que se necesitan. Es complejo, costoso y provoca muchas dificultades. Entonces, no hay muchos deportistas que puedan hacerlo, no hay referentes y es como la pescadilla que se muerde la cola. Si yo no veo un Rafa Nadal, pues no quiero ser tenista, ¿sabes? Porque si el tenis no existe o el tenis es yo qué sé qué, no quiero ser tenista, ¿no? Necesitas quizá ver una persona en la que verte reflejado, ¿no? Claro. Y decir, oye, yo podría ser esa persona. Y que lo que veas te guste y te parezca valioso, ¿no? Y en Rafa Nadal no vemos solo la excelencia del deportista, vemos la excelencia de sus valores, ¿no? Cómo responde ante un rival, cómo responde ante una lesión, cómo responde ante las... Y vemos, eso es lo que vemos, ¿no? Y lo que los niños, las niñas, los mayores consideran, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es importante. Entonces, en el deporte paralímpico, afortunadamente van próximamente surgiendo muchos deportistas que han demostrado su valía como deportistas, y yo creo que aún más su valía como personas. Yo, lo hablábamos antes en el previo estatal, yo voy a ser la peor de todas las mujeres élite que van a salir en Boston. Seguro que voy a quedar la última. Pero creo que tengo otras cosas que me hacen ser valiosa en esa línea de salida, porque quizá no sea la más rápida, pero aporto otras cosas, ¿no? Y yo represento una mujer que soy madre de 3 hijos, que soy presidenta de una fundación en donde ayudamos a muchas personas, que soy presidenta de un club de atletismo donde intentamos velar por la igualdad de todos, independientemente de sus circunstancias o de sus condiciones. Hacemos un montón de cosas. Yo me pongo en esa línea de salida representando todo eso. Todo eso. Entonces, no soy la más rápida, pero sí le pongo todo el corazón y toda la voluntad en que esa carrera tenga un sentido no solo de tener un tiempo cronometrado, sino de tener un sentido de un valor. Y que represente algo más, ¿no? Que De sea algo un más valor. grande que la mera carrera en sí misma. Eso es, no es solo un tiempo, no son 2 horas 14 minutos, es el valor de vencer todas esas circunstancias. Y me gusta lo que tú has dicho al principio, valentía, porque además me recuerda al nombre de mi hija, que estaba elegido antes de que naciera y antes de que existiera, porque mi madre se llamaba Ana María Valentina, porque nació el 14 de febrero. Mi hija mayor se llama Ana, mi tío me robó el María y se lo puso a mi prima, y Valentina era el nombre que en todo caso iba a tener mi hija siempre, ¿no? Y valiente, Valentina, que nació con 29 semanas, con la mitad de peso que su hermano, pero que me subí al coche, fui corriendo al hospital, sangrando con los mismos síntomas que su hermano, me provocaron una cesárea y aquí está, valiente Valentina. Entonces eso es lo que yo llevo a las carreras, la valentía de mis hijos, la valentía de muchas personas, ¿sabes? En dar un paso, ¿no? Y que cuando tú te pones en la línea de salida de una prueba como una maratón, tú crees que no puedes. Tú crees que no puedes. Dices, 42 kilómetros, en 2 horas y poco. ¿Cómo voy a hacer esto? No. Y te dan el pistoletazo de salida y sales.
Y en 42 kilómetros tú sabes la barbaridad de cosas que piensas. Piensas de todo, ¿eh? Piensas de todo. Algunas cosas buenas, pero otras no tan buenas. Y piensas incluso en abandonar a veces. ¿Yo qué hago aquí, no? Exacto, eso lo dices. Joder, ¿quién me llama a mí a meterme aquí? ¿Quién me ha mandado? O sea, kilómetros. Llevo 1 hora y 40 minutos yo corriendo. No lo he hecho nunca, pero solo pensarlo. ¿Y qué hago yo aquí, no? Pero es que eso es lo que a mí el deporte, el atletismo y esa prueba, el maratón, me permite traspasar a mi vida y que yo creo que de mi vida traspaso al maratón, ¿no? A mí el maratón me ha dado muchas cosas, pero yo creo que yo también le doy al maratón. Y cuando yo me pongo en esa línea de salida de Boston, yo doy muchas cosas. No doy el tiempo más rápido, pero doy muchas cosas, ¿sabes? Doy la demostración de que detrás de eso hay mucho, ¿sabes? Hay mucho. No para mí, o sea, yo no me represento a mí, sino lo extraordinario del ser humano, de las personas, de lo que somos capaces de hacer por amor, porque yo corro por amor a mi hijo, de lo que somos capaces de hacer, ¿sabes? Y yo soy solo la excusa, la imagen de eso. Por eso el valor no lo tengo yo, ni quiero ser la protagonista, sino que soy la cara, se me ve a mí, pero lo que hay detrás es enorme, ¿no? Porque es sobre todo amor de muchas personas, por muchas otras, por muchas cosas, y la motivación, ¿no? de cambiar las cosas, de ayudar a los demás y de que seamos conscientes, ¿no? del valor de la vida. Yo llevo a mi hijo para que la gente sea consciente y mi hijo es la excusa para muchas otras personas, pero yo llevo a mi hijo. Qué bonito, sí, yo al final pienso que o haces las cosas con un propósito y tienes un para qué, o al final hay un momento en el que te paras, porque no tiene sentido si no hay algo grande que te mueve y te empuja a seguir hacia adelante. Y eso en cualquier cosa. O sea, ¿para qué trabajo? ¿Para qué estoy estudiando esto? ¿Para qué quiero seguir con este podcast, por ejemplo? Pues sería absurdo si nosotros lo viésemos solo como un... Imagínate, pues queremos monetizar el podcast. No, es que esto es algo más. Queremos aportar un valor y transmitir precisamente lo que estás contando tú. Queremos poner en valor historias que hagan a la gente que lo escuche reflexionar y darse cuenta que hay mucho más allá del dinero, mucho más que un estatus social y que a lo mejor el enfoque que necesitan para su vida no está siendo el adecuado, o a lo mejor sí, pero que siempre hay más cosas y es una pena dejar esas cosas grandes como el amor, por ejemplo, que nos cuentas, pues de lado, ¿no? En un segundo plano. Totalmente de acuerdo, Nacho. Compartimos la visión. Así es. Pues con esta gran reflexión yo creo que es un buen momento para ir Vamos cerrando. a hacerle la pregunta con la que cerramos. Eso es. ¿Y se la haces tú? Venga. Tenemos una última pregunta. Es muy sencilla. Aunque bueno, hay veces que da que pensar, algún invitado. Simplemente, ¿a quién te traerías a este podcast conociendo un poco lo que nosotros, de lo que nosotros queremos hablar? Pues a mi hijo Bruno. Está aquí. Está aquí y estará presente a partir de ahora en todos vuestros podcasts, ayudando siempre un montón, porque ya formáis parte de nuestra vida. Qué bueno, pues... Muchas gracias, Carmen. Pues la verdad que me encanta la respuesta. La verdad es que sí. No me lo esperaba y me he quedado... ¡Wow! Qué bonito. Muchas gracias. Pues nada, Carmen, muchísimas gracias porque ha sido una conversación chulísima, vamos. Yo creo que todos estamos con los pelos de punta de lo que hemos tratado aquí, así que darte las gracias por tu tiempo. A vosotros por el esfuerzo que hacéis en este podcast, por la iniciativa, por vuestra generosidad con la sociedad y con vosotros mismos. No es fácil tener gestos como los que tenéis vosotros y además con la profesionalidad que lo hacéis. Así que enhorabuena por lo que hacéis y ojalá que podáis seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Muchas gracias, Carmen. Nada, a Gracias. vosotros.